Hola a todos, hoy vamos a resolver lo que es el trabajo práctico número 4 de Ingeniería Industrial y el tema es equilibrio químico. Como es un tema muy amplio, está dividido en dos partes el práctico, hoy vamos a resolver la primera parte y el lunes vamos a resolver la segunda parte. Como les dije, es un tema muy amplio, por lo tanto no se realizó una guía de actividades complementarias como en los otros temas, pero en el desarrollo del práctico vamos a ahondar en algunos detalles y nos vamos a detener en algunos temas para que ustedes terminen de entender todos los ejercicios. Por favor, antes de sentarse a resolver el práctico, es necesario que hayan leído la teoría, la hayan comprendido completa y que también hayan ampliado con la bibliografía que se les proporcionó desde la cátedra y con bibliografía extra que ustedes pueden consultar. Una vez que hayan hecho eso, vamos a resolver el práctico y van a ver que no se van a presentar mayores dificultades. En primer lugar, vamos a ver el equilibrio en las reacciones químicas. Para eso vamos a recordar de que la mayoría de las reacciones químicas son reversibles. ¿Qué quiere decir que sean reversibles? De que se dan en ambos sentidos. Tengo una velocidad de reacción que va desde los reactivos hacia los productos, que es una velocidad directa de reacción, y también la reacción se da en el otro sentido, desde los productos hacia los reactivos, con una cierta velocidad indirecta de reacción. Entonces, cada vez que tengamos una reacción química, vamos a ver que para el estudio en el equilibrio químico, estas son reversibles, o sea que se dan en ambos sentidos, y esto se representa con una flecha, desde el lado de los reactivos hacia los productos y otra flecha desde el lado de los productos hacia los reactivos. Cuando alcancemos el equilibrio químico, las velocidades de reacción directa e inversa se van a igualar y las concentraciones de tanto los reactivos como los productos se van a mantener constantes en el tiempo. Entonces veamos estos gráficos. En el primer gráfico tengo en el eje de la Y las velocidades y en el eje de las X el tiempo. Entonces veamos qué pasa. Cuando comienza la reacción química en el tiempo cero, la velocidad de formación, que sería la velocidad directa, la de formación de los productos, comienza siendo alta y comienza a disminuir con el tiempo. Mientras que la velocidad indirecta o la velocidad de descomposición comienza siendo cero en el tiempo cero de la reacción química y comienza a aumentar conforme transcurre el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a darse la reacción en ambos sentidos, cada una con determinadas velocidades, hasta que llega un punto, un tiempo, que es el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio, donde ambas velocidades, la directa y la indirecta, se igualan y se mantienen constantes en el tiempo. Toda esta zona es la zona de equilibrio químico en donde las dos velocidades son iguales. Ahora veamos qué pasa en cuanto a las concentraciones. En estos gráficos tengo en el eje de las Y concentraciones y en el eje de las X el tiempo. Entonces veamos, por ejemplo, recordando de que en este caso, en este ejemplo, A y B son los reactivos y C y D son los productos, vamos a ver que partiendo desde una cierta concentración de reactivos y no teniendo productos en el tiempo cero debido a que la reacción no se realizó todavía, cuando se mezclan los reactivos, comienzan a reaccionar y comienza a disminuir su concentración hasta llega un punto en que la concentración se mantiene constante. Lo mismo pasa con los productos. Los productos primero es cero su concentración, comienza a realizarse la reacción química, comienzan a aumentar su concentración hasta que llega un punto en donde su concentración es constante con el tiempo y en este punto en donde ambas concentraciones, tanto de los reactivos como de los productos, es constante con el tiempo, es cuando se alcanza el equilibrio químico. En este caso en particular, vemos de que en el equilibrio químico va a haber más concentración de reactivos que de productos, por lo tanto predominan los reactivos. Ahora veamos este gráfico. También en el eje de la Y tengo las concentraciones y en el eje de las X el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tengo una cierta cantidad, concentración de reactivos, comienza la reacción química, comienzan a reaccionar y se comienzan a formar productos que primero inicialmente su concentración era igual a cero y llega un punto en que tanto las concentraciones de los reactivos como las concentraciones de los productos son constantes con el tiempo. Por ende, vemos que desde este punto comienza el equilibrio químico de la reacción química y en este caso en particular es diferente al anterior porque en el equilibrio van a predominar la concentración de productos, o sea que va a haber más productos en el equilibrio que reactivos. Vamos a ver que eso se debe al grado de avance de la reacción química que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Otra característica importante es que el equilibrio químico es dinámico. Nosotros podemos determinar estas condiciones de equilibrio, este tiempo de equilibrio, estas concentraciones de equilibrio, pero están determinadas para una cierta reacción química, a una cierta temperatura, a una cierta presión y con unas ciertas concentraciones de reactivos iniciales. Y es como que le saco una foto y ese va a ser el equilibrio químico de esta reacción química bajo todas esas condiciones que nombré.
Pero a medida que yo cambie la temperatura a la cual se está llevando a cabo la reacción, la presión, la concentración inicial del reactivo, se va a modificar el equilibrio químico instantáneamente y por eso decimos de que es dinámico. Bueno, en el ejercicio número 1 lo que nos dicen es que se mezclan cantidades equimolares, o sea, iguales cantidades de moles de hidrógeno gaseoso y monóxido de carbono, gaseoso también, a 25 grados centígrados y una atmósfera. La reacción química que se lleva a cabo es el hidrógeno gaseoso más el monóxido de carbono y que nos va a dar como resultado esta sustancia química que es un formaldehído que es gaseoso. Siempre acuérdense, fijarse que esté bien igualada la reacción química porque vamos a utilizar todos los coeficientes estequiométricos para los cálculos, ¿sí? Me preguntan en el inciso A cuál será el valor de Kp en estas condiciones, o sea, 25 grados centígrados y una atmósfera, después de que calculemos la fracción molar en el equilibrio del formaldehído, cuando lleguemos al equilibrio químico, cuál va a ser la fracción molar de este compuesto gaseoso en el equilibrio. Después nos piden en el inciso C que calculemos nuevamente el valor de Kp, pero ahora cuando la presión sea de 5 atmósferas y la temperatura de 25 grados centígrados, y que en esas condiciones calculemos la concentración de equilibrio del formaldehído y que finalmente calculemos el valor de Kp a 600 grados Kelvin. Bueno, ¿cuál será el valor de Kp en estas condiciones? ¿Cuáles eran las condiciones? Van a ser 25 grados centígrados y una atmósfera, lo que conocemos como condiciones estándares. Entonces nosotros vimos en la teoría, ustedes lo tienen demostrado en la cartilla, de que podemos relacionar el Kp0, el 0 este hace referencia a que está calculado en condiciones estándar, a 25 grados centígrados y una atmósfera, lo vamos a relacionar al Kp0 con la energía libre estándar, es decir, calculado la energía libre, el delta de energía libre de Gibbs, como lo vimos en termodinámica 1, pero en condiciones estándar, por eso ese delta, por eso ese 0. ¿Sí? Entonces, esta es la relación que tenemos entre la energía libre estándar y el Kp0. Lo que también vimos de que podemos definir la energía libre estándar, el delta G supra 0, como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de la reacción química por la energía libre de formación estándar de cada uno de los compuestos que lo tienen tabulado en el anexo de la tabla. Entonces vamos a tener que ver la reacción química, colocar sus coeficientes estequiométricos, acuérdense que positivos para los productos y negativos para los reactivos, y para cada sustancia y con su respectivo coeficiente estequiométrico lo voy a tener que multiplicar por la energía libre de formación estándar que lo tenemos tabulado. De esa forma calculo la energía libre estándar de la reacción química a 25 grados centígrados y una atmósfera. Una vez que tenga eso, voy a poder despejar el logaritmo de Kp0, ¿sí? Que me va a quedar como menos la energía libre estándar de la reacción química sobre la constante de los gases por la temperatura, ¿sí? Entonces, si hacemos el análisis dimensional de esto, vamos a ver de que la energía libre estándar de la reacción va a estar en unidades de calorías por mol gramo, mientras que la constante de los gases va a estar en calorías por mol gramo Kelvin, o sea que vamos a tomar su valor en calorías, que son 2 calorías, recordemos, por mol gramo Kelvin, y la temperatura, que va a ser 25 grados centígrados, en unidades absolutas en Kelvin. Entonces podemos ver de que se van a simplificar todas las unidades y va a quedar adimensional el Kp0. Acuérdense que acá vamos a estar despejando el logaritmo de Kp0, después que ustedes tienen que despejar el Kp0 elevándolo a la e, ¿no es cierto? Entonces podemos ver de que es adimensional el Kp0, pero su valor numérico es idéntico a que cuando se trabajan las presiones en atmósfera, ¿sí? Entonces, recordando que nuestra reacción era el hidrógeno gaseoso más el monóxido de carbono gaseoso que daba el formaldehído gaseoso, vamos a ver que el Kp0 también se va a definir, una forma es calcularlo de esta forma, y por otro lado se va a definir como una constante de equilibrio de la reacción química. Vamos a tener otras constantes como el K sub C, el K sub X. Nosotros vamos a calcular la constante de equilibrio Kp0, en este caso porque está calculado en condiciones estándar, que es la productoria entre las presiones parciales de cada uno de los componentes gaseosos que están interviniendo en la reacción química elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Recuérdense que solamente en el Kp, en este caso en el Kp0,
intervienen los componentes gaseosos de la reacción química, los productos y los reactivos gaseosos elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, para el caso particular de esta reacción química, el Kp0, es decir, el Kp calculado en condiciones estándar, va a ser la presión parcial del producto, que es el formaldehído, como es gaseoso, que estaría elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1 positivo, va a ir en la parte del numerador, mientras que los reactivos, como tienen un coeficiente estequiométrico negativo, van a ir en la parte del denominador. Los dos tienen coeficiente estequiométrico igual a 1, por lo tanto es la presión parcial del hidrógeno porque es la productoria, la presión parcial del monóxido de carbono, ¿sí? Recuerden, por favor, siempre que en el Kp intervienen solamente las sustancias gaseosas, porque es una relación de presiones parciales, y que tienen que ir elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso son todos unitarios, pero sí influye en lo que va en el numerador, que van los productos, y en el denominador van los reactivos. Ahora, nosotros estas presiones parciales, recordando termodinámica 1, podemos reemplazarla por la ley de Dalton, ¿sí? La ley de las presiones parciales. Entonces, la presión parcial del formaldehído va a ser igual a su fracción molar por la presión total del sistema, mientras que la presión parcial del hidrógeno va a ser la fracción molar del hidrógeno por la presión total del sistema, mientras que la presión parcial del monóxido de carbono va a ser la fracción molar del monóxido de carbono por la presión total del sistema, ¿sí? Importante saber de que esto se está calculando en el equilibrio, o sea que estas fracciones molares que aparecen acá son fracciones molares en el equilibrio porque justamente el Kp es una constante de equilibrio. Tenemos que ser capaces ahora de poder calcular cuál es la concentración de los diferentes compuestos que están participando en la reacción química en el equilibrio químico. Y para eso vamos a definir lo que es el grado de avance de una reacción química. Este es un parámetro muy importante porque dada una determinada reacción química vamos a poder definir este parámetro que es el grado de avance de la reacción que se representa con la letra griega G y que tiene unidades de mol-gramo. Este grado de avance de la reacción química es válido para todas las sustancias involucradas en esta reacción química y nos va a servir para expresar cómo va evolucionando la reacción química a lo largo del tiempo. Les hago un poco de spoiler y ustedes ya tienen que ir pensando un poco en esto, ¿sí? Si nosotros tenemos un grado de avance muy grande, nos está indicando de que la reacción química está muy desplazada hacia la derecha, está muy desplazada hacia el lado de los productos. Es decir, que se están formando más productos que reactivos. En cambio, si tengo un grado de avance muy chiquitito, ¿sí? Quiere decir que también la reacción química está desplazada hacia la derecha, hacia el lado de los productos, pero la formación de producto es muy pequeña en comparación al ejemplo que di anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante el grado de avance de una reacción química? Porque es el único grado de libertad que tiene la reacción química. Yo, definiendo el grado de avance de la reacción química se vuelve invariante, no tiene más grados de libertad. Entonces, voy a tener tantos grados de avance de una reacción química como reacción química tenga. Nosotros acá vamos a ver todos sistemas que tengan una sola reacción química, pero muchas veces, cuando vayan a trabajar en la industria, van a ver que hay reactores químicos donde ocurren varias reacciones químicas a la vez. Entonces ustedes tienen que saber que para cada reacción química tiene que haber un grado de avance particular de esa reacción química. ¿Cómo define el grado de avance? Bueno, con la letra G, y va a ser la variación del número de moles de las diferentes sustancias que están interviniendo en la reacción química con respecto al tiempo. Entonces veamos un ejemplo, donde tengo una reacción química, donde tengo de reactivo A y B y de producto C, donde alfa y beta son los coeficientes estequiométricos de los reactivos y gamma es el coeficiente estequiométrico de los productos. Entonces, el número de moles del reactivo A, ¿sí?, en el equilibrio va a ser igual al número de moles de A que yo tenía inicialmente, en el momento 0 que iniciaba la reacción química, más alfa, que es su coeficiente estequiométrico, por el grado de avance, ¿sí? Recordando que este coeficiente estequiométrico va a ser negativo porque está del lado de los reactivos. Para determinar cuánto es el número de moles que tengo en el equilibrio del reactivo B, va a ser el número de moles de B que yo tenía inicialmente al comenzar la reacción química, más su coeficiente estequiométrico, que va a ser negativo porque es reactivo, por el grado de avance. Y finalmente,
para determinar la cantidad del componente C, del producto C que tengo en el equilibrio químico, va a ser el número de moles de C que tenía inicialmente, más su coeficiente estequiométrico, gamma, que en este caso va a ser positivo porque es producto, por el grado de avance de la reacción química. Y de esta forma puedo determinar cuáles son la composición, cuántos son los números de moles que tengo en el equilibrio. Y fíjense que el grado de avance va a poder responder, ¿sí? Se va a adaptar para poder caracterizar en forma completa la reacción química en cuanto a los números de moles que tengo tanto de los reactivos y de los productos en el equilibrio, ¿sí? Siempre recordando que los coeficientes de los reactivos, en este caso alfa y beta, son negativos y de los productos son positivos, en este caso gamma. Entonces, cuando vayamos a determinar los diferentes números de moles de las diferentes componentes en el equilibrio, vamos a tener que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos de los mismos por el grado de avance de la reacción química, que como les dije anteriormente, es un solo grado de avance para una reacción química y tiene que cumplir estas condiciones, es decir, tiene que representar correctamente cómo es la evolución o el avance de los números de moles a lo largo que transcurre la reacción química en el equilibrio. Bueno, entonces nos habían dicho de que se mezclaban cantidades equimolares de hidrógeno y de monóxido de carbono a 25 grados centígrados y una atmósfera. Calcular la fracción molar en el equilibrio del formaldehído gaseoso. Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, yo tengo mi reacción química que tenía hidrógeno gaseoso más monóxido de carbono gaseoso y que formaba un formaldehído, el formaldehído gaseoso. Entonces le voy a sacar una foto a la reacción química justo en el momento antes de que comience la reacción química. Entonces, inicialmente, yo sé que se están mezclando cantidades equimolares de los reactivos, o sea que puedo colocar que tengo 1 mol gramo de hidrógeno y 1 mol gramo de monóxido de carbono. Y de productos no tengo nada porque todavía no comenzó la reacción química, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuánto es lo que reacciona durante la reacción química. Y esto viene dado por el grado de avance como definimos anteriormente, ¿sí? De hidrógeno lo que va a reaccionar va a ser su coeficiente estequiométrico por el grado de avance, o sea que como tiene un coeficiente estequiométrico unitario y como es un reactivo, su coeficiente estequiométrico es menos 1 por G, que es el grado de avance. Lo mismo con el monóxido de carbono, donde lo que está reaccionando es menos el grado de avance de la reacción química. Mientras que lo que está reaccionando del formaldehído es su coeficiente estequiométrico, que es 1 y es positivo porque es un producto, por el grado de avance. Entonces, finalmente en el equilibrio, ¿cuánto vamos a tener de mol gramo? Vamos a tener lo que definimos anteriormente. De hidrógeno voy a tener la cantidad inicial que tenía menos lo que reaccionó, que es menos el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Lo mismo para el monóxido de carbono, que va a ser 1 menos el grado de avance, mientras que para el formaldehído voy a tener, inicialmente tenía 0 mol gramos de formaldehído, lo que reaccionó en su coeficiente estequiométrico por el grado de avance, o sea que en el equilibrio voy a tener G mol gramo. Fíjense que acá se ve muy bien de que el grado de avance tiene que tener unidades de mol gramo para que yo pueda realizar estas restas o estas sumas y que sea todo coherente dimensionalmente, ¿sí? Entonces, recordando cómo nos había quedado la expresión del Kp0, nos había quedado la presión parcial del formaldehído gaseoso en la parte del numerador y en el denominador la presión parcial del hidrógeno y del monóxido de carbono, y lo habíamos reemplazado por la ley de Dalton, ¿sí? Entonces, vamos a tener que sacar, para calcular las fracciones molares de cada uno de estos componentes, cuánto es el número de moles totales que tengo en el equilibrio. ¿Cómo hago eso? Tengo que sumar los moles de hidrógeno que tengo en el equilibrio, más los moles de monóxido de carbono que tengo en el equilibrio, más los moles de formaldehído gaseoso que tengo en el equilibrio. Y finalmente, haciendo esta suma, me va a quedar que el número total de moles en el equilibrio va a ser 2 menos G, G siendo el grado de avance. Entonces, vamos a reemplazar todo esto, el número de moles totales y los diferentes moles que tengo en el equilibrio, en mi expresión del Kp0. Entonces tenía yo, la fracción molar del formaldehído va a ser los números de moles de formaldehído que tengo en el equilibrio, que es G, sobre el número de moles totales que tengo en el equilibrio, que es 2 menos G, por la presión total, porque esto sería la fracción molar del formaldehído por la presión total por la ley de Dalton. Lo mismo hago para el hidrógeno gaseoso, donde
el número de moles que tengo de hidrógeno gaseoso en el equilibrio es 1 menos G, sobre el número de moles totales que tengo en el equilibrio de los tres componentes que están participando en la reacción química es 2 menos G, por su presión total del sistema, porque esto es la presión parcial del hidrógeno, donde sería su fracción molar, número de moles de hidrógeno sobre el número de moles totales, por la presión total, ¿sí? Lo mismo con el monóxido de carbono, el número de moles de monóxido de carbono que tengo en el equilibrio sobre el número de moles totales que tengo en el equilibrio por la presión total. Bueno, ustedes van a operar algebraicamente, ¿sí? Acuérdense, producto de los extremos por sobre producto de los medios, y les va a quedar una expresión de este tipo, ¿sí? Donde acá van a poder simplificar este 2 menos G con este 2 menos G al cuadrado y les va a quedar finalmente 2 menos G por G, ¿sí? Y también simplifique las presiones sobre 1 menos G, todo esto al cuadrado por las presiones, ¿sí? Entonces, haciendo distributiva, 2 por G menos G al cuadrado sobre 1 menos, haciendo acá el desarrollo este del cuadrado, 1 menos 2 por G más G al cuadrado por la presión. No se olviden de la presión esta. Entonces, finalmente les va a quedar una cuadrática, una ecuación cuadrática, donde ustedes tienen el valor de Kp0, que lo hemos calculado en el inciso anterior, y la única incógnita que tienen es G. Pero ¿qué pasa? La cuadrática les va a dar dos raíces, les va a dar 2 grados de avance, ¿sí? Entonces van a tener un G1 que les va a dar aproximadamente 2 mol gramo y un G2 que le da aproximadamente 8,475 por 10 a la menos 6 mol gramo, ¿sí? Entonces acá viene la decisión de ustedes. ¿Cuál G utilizo? ¿El G que son 2 mol gramos o el G que son 8,475 por 10 a la menos 6? Y claramente voy a tener que utilizar este valor. Porque si yo utilizaría el G, que es 2 mol gramos, en el equilibrio me quedarían números de moles negativos, lo cual físicamente es imposible, ¿sí? Lo máximo que puede ser que sea 0, que se haya consumido todos los reactivos y sea igual a 0. Pero me pueden quedar números de moles negativos en el equilibrio porque eso físicamente estaríamos violando la ley de la conservación de la masa. Es imposible, ¿sí? Entonces utilizo el G más chiquito para que me queden valores positivos o 0 en todos los diferentes números de moles de los reactivos y de los productos en el equilibrio. Entonces, como yo les decía, fíjense de chiquito que es este grado de avance, ¿sí? Son 8,475 por 10 a la menos 6 mol gramo. Entonces quiere decir de que la reacción química está desplazada hacia la derecha, pero muy poquito, que se están produciendo muy poquito de producto en cuanto a esta reacción química, ¿sí? Y para calcular finalmente la concentración en el equilibrio del formaldehído, como vimos, va a ser su fracción molar, que va a ser el número de moles de formaldehído que tengo en el equilibrio, que va a ser G, que ya lo tengo, sobre el número de moles totales de todas las sustancias que tengo en el equilibrio, que va a ser 2 menos G, que también ya lo tengo resuelto. Y de esta forma puedo determinar la concentración en el equilibrio del formaldehído. Bueno, nos preguntan en el C cuál será el valor de Kp cuando la presión sea de 5 atmósferas y la temperatura de 25 grados centígrados. Y que calculemos la concentración de equilibrio nuevamente del formaldehído a esa presión. Entonces, conceptualmente es importante que nosotros recordemos que el Kp solo va a depender de la temperatura. Todas las constantes de equilibrio dependen solo de la temperatura. Su valor numérico depende solo de la temperatura. O sea que si yo no estoy cambiando la temperatura, porque solamente estoy cambiando la presión con respecto al punto anterior, el valor de Kp va a seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Son las concentraciones en el equilibrio, ya que cambia el grado de avance de la reacción. Y es lo que yo les explicaba anteriormente. Nosotros tenemos un equilibrio químico dinámico, entonces estoy cambiando la presión en la reacción química. El Kp se va a mantener igual porque sabemos que su valor depende solo de la temperatura. Pero en la reacción química van a ocurrir cosas en ese equilibrio químico y va a ser dinámico y va a cambiar el grado de avance de la reacción química. Entonces vamos a tener que el nuevo Kp, ¿sí?, va a ser igual al Kp0 porque el valor depende solamente de la temperatura, pero ahora va a cambiar el grado de avance de la reacción química porque cambió la presión. Y ustedes van a tener que hacer el mismo trabajo anteriormente y despejar el nuevo grado de avance.
Pero ahora nos podemos anticipar qué va a pasar con el grado de avance, si va a ser mayor o menor que el que habíamos obtenido anteriormente. Entonces veamos la reacción química y recordemos lo que ustedes vieron en química general con el principio de Le Chatelier, ¿sí? Yo tengo acá 2 moles gaseosos y acá tengo 1 mol gaseoso. Entonces, si estoy aumentando la presión, ¿para dónde creen que se va a mover la reacción química? ¿Para la derecha o para la izquierda? Bueno, si estoy aumentando la presión, la reacción química tiene que reaccionar de tal forma de disminuir ese aumento de presión, por lo tanto se va a mover para el lado donde tengo menos volumen. Entonces se va a mover para la derecha, un aumento de presión va a favorecer a la reacción química y el grado de avance va a ser mayor que el que habíamos obtenido anteriormente, porque acá tengo menos volumen que el del lado de los reactivos. En el inciso D nos piden que calculemos el valor de Kp a 600 Kelvin, antes lo habíamos calculado todo a 298 Kelvin, y para eso vamos a recurrir a la expresión para el cálculo de Kp a diferentes temperaturas que también está deducida en la cartilla. Ustedes van a tener que el logaritmo de Kp va a ser igual al logaritmo de Kp0, que ya tenemos este valor, más la integral entre la temperatura 0 estándar, que son 298 Kelvin, y la temperatura a la que queremos calcular el Kp, que en este caso son 600 Kelvin, y en el argumento de la integral tenemos el delta H0, que lo vamos a tener que sacar de tabla, ¿sí? Donde va a ser, va a depender de los coeficientes estequiométricos de cada componente y de su delta H0 de cada componente individual, como hicimos con la energía libre estándar, ¿sí? Sobre R, la constante de los gases, por la temperatura al cuadrado, ya reimaginamos que la temperatura es absoluta, por el diferencial de temperatura. Entonces, finalmente, integrada esta expresión, nos queda que el logaritmo de Kp es igual al logaritmo de Kp0 más el delta H0 de la reacción química, que ya les dije que los vamos a calcular de tabla. Ustedes tienen en el anexo la tabla del delta H0 de todos los diferentes compuestos químicos. Van a tener que calcularlo para cada reacción química. ¿Sí? El calor, digamos, la entalpía, perdón, el calor a presión constante, la entalpía cero de la reacción química sobre R, que es la constante universal de los gases, por, ya integrado, la resta entre 1 sobre 298, que era mi temperatura estándar, menos 1 sobre 600, que es la temperatura en Kelvin, nueva a la que quiero calcular el Kp. Vemos unidades que nos van a quedar adimensional, calorías se van a ir con calorías debido a que estoy analizando solamente esta parte, ¿no? Delta H0 está en calorías por mol gramo, ¿sí? R lo tengo en calorías por mol gramo Kelvin y esta parte la tengo en 1 sobre Kelvin. Si hago el análisis dimensional, me va a quedar adimensional el Kp, que es lo que vimos anteriormente, que es adimensional, pero su valor numérico coincide en que si calculamos con las presiones en unidades de atmósfera. Y de esta forma tenemos resuelto el primer ejercicio. Bueno, en el ejercicio 2 lo que nos están pidiendo es un ejercicio bastante corto pero muy conceptual, que se calcule la presión de oxígeno sobre una muestra de óxido de níquel a 25 grados centígrados si el delta de G0, o sea, la energía libre estándar para esta reacción química, tiene este valor. ¿Y cuál es la reacción química? Es esto, que tengo el óxido de níquel sólido que se disocia en níquel sólido más un medio del oxígeno gaseoso. Bueno, veamos cómo se resuelve entonces. Tengo una reacción química donde tengo un reactivo que es sólido y tengo un producto que es sólido y otro producto que es gaseoso. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el Kp0, ¿sí? La constante de equilibrio Kp en condiciones estándar. Esto va a ser igual a menos la energía libre estándar de la reacción química, que lo tenemos de dato, ojo con las unidades, ¿sí? Sobre la constante universal de los gases y la temperatura a la cual se realiza la reacción química, que en este caso va a ser 298 Kelvin, porque se está realizando a 25 grados centígrados, ¿sí? Una vez que tengamos el valor de Kp0, vamos a plantearlo en función de las presiones parciales de los componentes que intervienen en la reacción química. Como dije anteriormente, solamente intervienen en el Kp0 o en el Kp los productos que son gaseosos y los reactivos que son gaseosos. En este caso, no tengo ningún reactivo gaseoso y solamente tengo un producto gaseoso que es el oxígeno. Entonces, la presión parcial del oxígeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que es más un medio.
De esta forma, teniendo ya el valor de Kp0, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es despejar la presión parcial del oxígeno. Y de esa forma obtengo cuál es la presión parcial del oxígeno en esta reacción química. Vuelvo a repetir, ojo con las unidades. Bueno, vamos a comenzar a estudiar lo que es el equilibrio líquido-líquido. Es decir, cuando tengo dos líquidos en contacto, vamos a estudiar qué pasa a diferentes temperaturas y a diferentes composiciones y qué regiones de equilibrio aparecen. Veamos este diagrama que es bastante importante para comenzar a estudiar este equilibrio. Tengo en el eje de las Y la temperatura en grados centígrados y en el eje de las X tengo el porcentaje en peso de fenol en agua. O sea que sobre este eje tengo 0% de fenol y 100% de agua, mientras que en este eje tengo 100% de fenol y 0% de agua. ¿Sí? Bueno, hay dos zonas en el diagrama. Tengo dos zonas, la zona afuera de la campana y dentro de la campana. Afuera de la campana tengo una sola fase, es la zona de miscibilidad, donde los dos líquidos, el fenol y el agua, se forman diferentes soluciones, diferentes mezclas que tienen una sola fase homogénea. O sea que dentro de esta zona tengo fases. Una fase rica en, por ejemplo, en esta zona voy a tener una sola fase homogénea, pero estas fases van a ser ricas en fenol, mientras que en toda esta zona voy a tener una sola fase homogénea ricas en agua, ¿sí? Bueno, lo que pasa adentro de la campana es que comienza la zona de inmiscibilidad, es decir, que estos dos líquidos dejan de formar una sola fase homogénea, forman un sistema heterogéneo formado por dos fases, ¿sí? Y fíjense, si hacemos acá, vamos armando diferentes mezclas a temperatura constante, nos vemos esta temperatura constante. Acá cuando nos encontramos dentro de la campana, estas líneas horizontales nos van a decir qué fases están en equilibrio dentro de la campana. Por ejemplo, en cualquier mezcla que yo me encuentre a una determinada temperatura, voy a tener dos fases. La fase que está en este punto de la campana, que es una fase homogénea, con esta fase que está en este punto de la campana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los extremos de la campana voy a tener una sola fase, ¿sí? Que va a ser rica en agua, porque estoy más cerca del 100% de agua, y de este extremo de la campana voy a tener una sola fase rica en fenol. Obviamente este sistema y este sistema están formados por fenol y agua, pero uno es rico en agua y otro es rico en fenol. Una vez que me adentre a la campana, comienzan a mezclarse en diferentes proporciones las dos fases, por eso es una zona de inmiscibilidad, porque tengo dos fases. Por ejemplo, en este punto, justo adentro de la campana, se mezclaron las dos fases y tengo mucha proporción de la fase rica en agua y menor proporción de la fase rica en fenol. Y voy avanzando, ¿sí? Por ejemplo, en el punto D, si nos fijamos, voy a tener mayor proporción de la fase rica en agua, ¿sí? Menor proporción de la fase rica en fenol, ¿sí? Y acá es válido la regla de la palanca, que ya lo vamos a estudiar con más profundidad cuando veamos los ejemplos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, la regla de la palanca lo que me dice que el segmento contrario a la fase es la proporción que está en la mezcla. Entonces tengo, supónganse este sistema, ¿sí? Entonces, este segmento es proporcional a la fase rica en fenol que tengo, mientras que este segmento, desde D hasta C, es proporcional a la fase rica en agua que tengo. Por eso tengo más fase en agua, porque este segmento es mayor, y tengo una proporción menor de la fase rica en fenol. Vamos avanzando y se va dando vuelta la situación, ¿sí? Acá justo tengo proporciones iguales de fase rica en agua y fase rica en fenol. Acá ya en el punto F tengo menor proporción de la fase rica en agua, que sería este segmento, sería proporcional a la cantidad de la fase rica en agua que tengo, porque le hemos cruzado, y mayor proporción de la fase rica en fenol, que sería el segmento DF, de acuerdo a la regla de la palanca. ¿Sí? Y finalmente, bueno, llego a un punto justo antes de salir de la campana donde tengo muy poca proporción de la fase rica en agua y mayor proporción de la fase rica en fenol. Entonces, recapitulando, antes de pasar a la otra diapositiva. Tengo un diagrama de equilibrio líquido-líquido. Tengo dos líquidos que es agua pura y fenol puro.
voy armando diferentes mezclas y vemos que a determinadas temperaturas y determinadas concentraciones aparecen dos zonas. Primero, aparece una zona donde tengo una sola fase, donde tengo líquido y fenol formando mezclas homogéneas, es decir, de una sola fase homogénea, y dentro de la campana tengo una zona de inmisibilidad, o sea que el fenol y el agua se unen formando mezclas inmisibles, mezclas heterogéneas con dos fases. Una fase rica en agua y otra fase rica en fenol. Otra cosa importante de este diagrama es que este tiene un punto de codisolución superior, ¿sí? Que es el que le da la forma a la campana. Ustedes vieron en la teoría que hay otros diagramas que tienen un punto de codisolución inferior, que sería la campana tendría una forma de parábola con cavidad mirando para arriba, y también tenemos sistemas donde hay un punto de codisolución superior e inferior que está totalmente cerrada la zona de inmisibilidad. Bueno, en el ejercicio 4 justamente es sobre un equilibrio líquido-líquido y nos dan como herramienta para trabajar un diagrama temperatura-composición donde la composición está en fracción másica, ¿sí? No les voy a leer el enunciado, quiero que ustedes lo lean las veces que sea necesario, pero es importante ver que este sistema está formado por nicotina-agua, ¿sí? Donde tenemos una zona de inmisibilidad y tenemos la zona de miscibilidad. En el eje de las X, como les dije, está representada la composición en fracciones másicas, por eso la W de weight, que es peso en inglés, donde tengo acá la fracción másica de la nicotina, y si leemos al revés tendríamos la fracción másica del agua, o sea que sobre este eje tengo agua pura y sobre este eje donde la fracción másica es 1 de la nicotina tengo nicotina pura, ¿sí? Y estos diagramas, cuando son temperatura, composición, lo que se fija es la presión, o sea que todo el diagrama está realizado a presión constante. Comencemos a trabajar. Bueno, en el inciso A lo que nos piden es aplique la regla de las fases de Gibbs en las distintas zonas del diagrama. Bueno, entonces vamos a analizar más en profundidad este diagrama, ¿sí? Es un diagrama para mezclas nicotina-agua, ¿sí? Los dos son líquidos, y acá en el eje de las X tengo la fracción molar de nicotina, o sea que sobre este eje tengo 100% agua y en este eje tengo 100% nicotina, ¿sí? Está en el eje de las Y la temperatura, es un diagrama a presión constante y es un diagrama que tiene un punto de codisolución superior y un punto de codisolución inferior. Entonces la zona de inmisibilidad queda cerrada, ¿sí? Importante saber de que tenemos dos zonas en el diagrama. Tenemos una zona donde hay mezclas de nicotina-agua que están formando una sola fase homogénea, que es toda fuera de esta zona de inmisibilidad, que es la zona de miscibilidad, y una zona de inmisibilidad donde tengo mezclas que forman dos fases de nicotina-agua, ¿sí? Dos fases que van a cada fase contiene nicotina-agua y las dos fases forman el sistema que estamos analizando, ¿sí? Entonces apliquemos la regla de las fases de Gibbs. Dijimos que tenemos dos fases, ¿sí? Tenemos, perdón, dos zonas. Esta zona y esta zona que difieren entre ellas. La regla de las fases se definía como nu, que era el número de grado de libertad o número de variables a fijar para definir el sistema. Acordémonos que estas siempre son variables intensivas, y esto era igual al número de componentes más 2 que venía de la demostración, menos el número de fase, menos las restricciones que tenemos. Entonces veamos, tenemos una sola restricción que es la presión que ya está fijada. Entonces, para la zona 1, que es la zona donde tengo una sola fase, en toda la zona tengo dos componentes que son la nicotina y el agua. Menos 1, que es las fases que forman la nicotina y agua en las diferentes zonas de esta zona 1, menos las restricciones, que es 1 es la presión, tengo 2 grados de libertad. ¿Cuáles son los 2 grados de libertad? ¿Cuáles son las dos variables intensivas que yo fijo para determinar mi sistema? La temperatura, y si fijo la temperatura, supóngase que fije 60 grados centígrados, voy a tener que determinar también la composición de la nicotina en este caso para poder identificar el punto exacto en el que estoy trabajando. Ahora, en la zona 2, que es en la zona de inmisibilidad, tengo también dos componentes, debido a que son la nicotina y el agua, menos dos fases, debido a que todo este sistema está formado por dos fases, ¿sí? Menos la restricción, que es la presión. Tengo una sola variable intensiva que tengo que fijar, que es la temperatura.
¿Por qué? Porque cuando yo fije la temperatura, supóngase que esté trabajando a 140 grados centígrados, voy a fijar las fases que están formando el sistema, ¿sí? Porque acuérdense que acá las líneas de equilibrio que me indican qué fases están en equilibrio, qué fases están coexistiendo dentro de la zona de invisibilidad, son horizontales. Entonces yo fijando la temperatura, ya fijo cuáles son las dos fases que están formando ese sistema y ya tendría definido intensivamente mi sistema. Bueno, el punto B lo que me dice es, el punto A es una mezcla de 100 gramos, o sea que acá tengo una mezcla formado A, que ya vemos por la zona en la que está formado por una sola fase homogénea, que tiene 100 gramos de masa. Este punto A, si quisiéramos saber la composición que tiene, está formado por nicotina y agua, y tendríamos que leer acá la composición de nicotina y por ende la composición de agua, ¿sí? Vamos a tener este punto A que lo vamos a enfriar hasta la temperatura de 180 grados centígrados. Entonces vamos a realizar el enfriamiento, ¿sí? Una vez que enfrío, la composición se mantiene constante debido a que solamente lo estoy enfriando, voy a obtener el punto con el que vamos a trabajar, que lo vamos a llamar N, ¿sí? Indica qué fases se encuentran en equilibrio y determina la composición de las mismas y su masa. Bueno, acá estoy en la zona de imisibilidad, o sea que acá tengo un sistema formado por dos fases. Como dije anteriormente, las fases en este tipo de sistema van a estar determinadas por líneas horizontales que me están diciendo, bueno, acá tengo este sistema M formado por dos fases. Una fase 1, que es justamente este punto que está sobre la línea que separa las dos zonas del diagrama, ¿sí? Una fase 1 que va a ser rica en agua, ¿se acuerdan que acá tenía 100% agua? Y una fase 2 que es justamente a la misma temperatura, 180 grados centígrados, y justo en la línea que está separando las dos zonas del diagrama, tengo otra fase que es la que forma mi sistema M, que es una fase rica en nicotina. O sea que este sistema M está formado por una mezcla de las dos fases y por eso es invisible. Tengo dos fases formando el sistema M, ¿sí? Para ver la composición, vamos a ir y vamos a leer abajo cuál es la composición de la fase 1 y cuál es la composición de la fase 2. Como si fuesen sistemas homogéneos, que de hecho la fase 1 por sí sola es un sistema homogéneo y la fase 2 por sí sola es un sistema homogéneo. Entonces, la fase 1 tiene una composición de 0,098 aproximadamente de fracción molar de nicotina, aproximadamente 0,1 de nicotina, mientras que la fase 2, su composición es 0,8, ¿sí? Aproximadamente de nicotina, o sea, un 80% de nicotina y un 20% de agua. Repito, esta fase es la rica en nicotina, tiene aproximadamente un 80% de nicotina, y esta fase es la rica en agua, pobre nicotina, porque tiene un 10% aproximadamente de nicotina. Ahora, para ver cuáles, ya leímos las composiciones. Ahora, para leer las masas, vamos a aplicar la regla de la palanca. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros sabíamos que todo el sistema M tiene una masa de 100 gramos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que agarrar la regla y medir y plantear relaciones de proporciones. ¿Cómo planteamos? Bueno, todo el sistema M, que está representado por esta línea debido a que está formando la fase 1 y la fase 2, tiene una masa de 100 gramos y son X centímetros, que los vamos a tener que medir, ¿sí? Y ahora, por regla de la palanca, sabemos que el segmento desde la fase 1 hasta el punto mezcla es lo que representa la masa de la fase 2, porque acuérdense que con la regla de la palanca se mide cruzado. Entonces, este segmento es lo que representa la masa de la fase 2, ¿sí? Entonces planteamos la relación. Si X centímetros, que es lo que medí acá primeramente, representan 100 gramos, y centímetros, que es el segmento este, va a representar la masa de la fase 2. Y por ende sacamos cuánto es la masa de la fase 2. Ya estamos viendo, con la regla de palanca nos está diciendo, de que en este punto tengo más proporción de fase 2, y porque esto representaría la proporción de fase 1, que es menor que lo que tengo de fase 2, ¿sí? Una vez que tengo la masa de la fase 2, voy a poder restar, o puedo hacer el mismo razonamiento para calcularla, y voy a obtener la masa de la fase 1. Entonces, recapitulando, acá tenemos la masa de la fase 1,
también por regla de la palanca, si queríamos hacerlo midiendo también. Estos centímetros, desde el punto hasta la fase 2, por regla de la palanca, representan lo que tengo de masa de la fase 1, ¿sí? Y ya podría obtener las masas de las dos fases. Las fases en equilibrio sabemos que son fase 1 y fase 2. La composición de ambas fases ya las pudimos leer cuáles son. Y finalmente, la masa de las fases, por regla de la palanca, pudimos calcular cuál es la masa de la fase 2 y por ende cuál es la masa de la fase 1, sabiendo que la masa de la fase 1 más la masa de la fase 2 son 100 gramos, que es la masa total del sistema M que estábamos estudiando. Bueno, en el punto C lo que nos dicen es, en una mezcla líquida compuesta por pesos iguales de agua y nicotina a 100 grados centígrados, la masa de la fase más rica en agua es 20 gramos. Entonces, vamos a volver a trabajar con nuestro sistema nicotina-agua, ¿sí? A una temperatura de 100 grados centígrados. Como nos están diciendo que tenemos igual masa de agua y de nicotina, la fracción másica de nicotina va a ser 0,5. Entonces vamos a trabajar sobre esa línea de composición, ¿sí? Entonces, la intersección de estas dos líneas va a ser el punto de trabajo, que como vemos, también cae en la zona de admisibilidad, o sea que está formado por dos fases. ¿Qué más nos está diciendo? Utilice la figura para calcular la masa total, la masa de la fase pobre en agua, las composiciones de ambas fases y la masa de nicotina en cada fase. Entonces, estamos viendo que está formado por dos fases el sistema, ¿sí? Una fase 1, que es justo el punto de intersección entre la temperatura, entre la ISO de temperatura y la línea que separa las dos zonas del diagrama, y la fase 2, que es justo la intersección entre la temperatura y la línea que separa las dos zonas del diagrama, ¿sí? Tenemos una fase 1, que como podemos ver, es la fase que es más rica en agua debido a que nos está más cerca de agua, ¿sí? Tiene más, si medimos acá la composición, tiene más composición de agua que de nicotina. Mientras que la fase 2 es la fase pobre en agua debido a que tiene una mayor composición de nicotina que de agua, ¿sí? Entonces, midiendo abajo en el eje de las X podemos medir las composiciones de ambas fases. Ahora, para medir la masa de ambas fases y la masa total, tenemos que ver el dato que nos están diciendo. ¿Cuál es el dato que nos dicen? De que la masa de la fase más rica en agua es de 20 gramos. Entonces, la masa de la fase más rica en agua, la fase más rica en agua es la fase 1. Por regla de la palanca determinamos de que el segmento que va desde el punto mezcla hasta la fase 2 es proporcional a la masa de fase 1 que tengo, que es la masa de la fase rica en agua, que es 20 gramos. Y esos son X centímetros que voy a tener que medir. Por otro lado, la masa total de mi sistema, de mi punto mezcla, que está formado por la fase 1 y la fase 2, van a ser todo este segmento, ¿sí? Y que van a medir y centímetros. Entonces, vamos a poder plantear, por regla de la palanca, de que si X centímetros son la masa de la fase rica en agua, ¿sí? Que van a ser los X centímetros que yo mida, y centímetros van a representar la masa total y voy a poder despejar la masa total. Por otro lado, sé que la suma de las masas de las dos fases van a ser igual a la masa total. Por ende, ahí voy a poder determinar la masa de la fase pobre en agua, ¿sí? Que sería la fase 2. Bueno, finalmente ya tenemos las composiciones de ambas fases, que las leímos, y la masa de nicotina en cada fase vamos a tener que medir. Vamos a tener que hacer el siguiente cálculo. La masa de nicotina en la fase 1 va a ser la fracción másica de nicotina en la fase 1, que va a ser acá, por la masa de la fase 1 que determiné anteriormente. Mientras que la masa de nicotina en la fase 2 va a ser la fracción másica de nicotina en la fase 2, que es esto, por la masa de la fase 2. Lo mismo hacemos con el agua y ya tendríamos resuelto este inciso. Finalmente, en el inciso D, lo que nos dicen es que si al punto A, que es con el que estábamos trabajando, se lo mezcla con un nuevo sistema que tiene un 10% de nicotina y que está a 60 grados centígrados, que lo vamos a llamar punto B, y se lo mezcla con una proporción de 90% de A y claramente 10% de B, determinar cuántas fases tiene el sistema resultante, cuáles son las composiciones y las proporciones de las fases.
Entonces vamos a seguir trabajando con nuestro diagrama de equilibrio nicotina-agua y tenemos nuestro punto A, que ya lo conocíamos de antes, y ahora vamos a determinar un nuevo punto B, que va a ser con una fracción másica de 0,10 de nicotina, o sea, un 10% de nicotina en masa, y una temperatura de 60 grados centígrados. O sea que este punto va a ser el punto B. Entonces voy a mezclar el punto B con el punto A, el sistema A con el sistema B, y esta es una propiedad de los diagramas de equilibrio que lo vamos a utilizar de ahora en más. Cuando se realiza la mezcla, se unen ambos puntos con un segmento. Entonces, en algún punto de este segmento va a estar el punto mezcla resultante de mezclar en cierta proporción el sistema A con el sistema B. ¿Cómo voy a saber dónde está el punto mezcla? Bueno, me voy a fijar lo que me está diciendo la consigna, que esta mezcla va a tener 90% de A y 10% de B. Por lo tanto, por regla de la palanca, puedo determinar cuál es el punto mezcla, sabiendo que tengo 90% de A y 10% de B. Este va a ser el punto mezcla, ¿no es cierto? Porque por regla de la palanca, este segmento representa el 90% de A, el 90% de toda la mezcla que tengo, y este segmento representa el 10% de B, porque se lee de forma cruzada, que sería el 10% de toda la mezcla que tengo, que es el segmento entre B y A. Entonces este es el punto mezcla. Como vemos, cae fuera de la zona de admisibilidad, por lo tanto es totalmente miscible este sistema, es decir, que estoy teniendo una sola fase formada por nicotina y agua. ¿Cuál es la composición? Bueno, voy a bajar y voy a leer la fracción másica de nicotina y voy a poder sacar cuál es la composición de la fase que estoy teniendo al mezclar en esta proporción el sistema A y el sistema B. Y de esta forma terminamos de resolver el ejercicio. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es el equilibrio entre dos sólidos. Para eso vamos a resolver el ejercicio número 6. No les voy a leer para que no perdamos tiempo, pero ustedes léanlo las veces que sea necesario hasta que entiendan lo que se les está pidiendo. Vamos a trabajar con este diagrama, que es un diagrama de equilibrio sólido-sólido entre el cobre y la plata, donde en el eje de las Y tengo temperaturas en grados centígrados y en el eje de las X composición en porcentaje en peso de plata, o sea que sobre este eje tengo plata pura y sobre este eje tengo cobre puro. Bueno, vamos a ver lo que es entonces equilibrio entre sólidos miscibles y parcialmente miscibles, ¿sí? Fíjense, este es el típico diagrama de equilibrio cuando trabajamos con dos sólidos. En este caso van a ser el cobre y la plata. En el eje de las Y tengo la temperatura en grados centígrados y en el eje de las X me contabiliza la composición en peso, en porcentaje en peso de plata. Por ende, sobre este eje tengo 100% cobre, 0% de plata, y sobre este eje tengo 100% de plata, 0% de cobre, ¿sí? Estos puntos representan, si tengo cobre puro acá, el punto de fusión del cobre puro, es decir, a esta temperatura el cobre puro pasa de estado sólido a estado líquido, mientras que la plata funde a una temperatura menor que el cobre, y esta temperatura, este punto, me está indicando la temperatura a la cual la plata pura pasa de sólido a líquido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pensemos cuando el cobre está puro, ¿sí? Yo le comienzo a agregar plata y comienzan a aparecer nuevos compuestos y nuevas zonas de equilibrio. Si le comienzo a agregar plata, va a aparecer esta nueva zona de equilibrio, que es una aleación metálica que la vamos a llamar alfa. Alfa es un compuesto sólido formado por una mezcla de cobre y plata, ¿sí? Fíjense que toda esta zona está formada por una mezcla de cobre y plata, pero que es rico en cobre, debido a que tengo más proporción de cobre que de plata. Esto se conoce como una aleación metálica, porque es la mezcla de dos sólidos que forman de dos compuestos, ¿sí? Cobre y plata, que forman un solo sólido. Acá tengo una sola fase, que vuelvo a repetir, es un compuesto sólido alfa, que está formado por cobre y plata, ¿sí? Si me sigo moviendo, aparece esto que se conoce como oreja de conejo, vulgarmente, ¿sí? Que es la zona donde tengo en equilibrio el compuesto sólido alfa y líquido. Este líquido surge del aumento de temperatura cuando ya se funde el cobre y la plata y forman una solución líquida formado por ambos, ¿sí? Entonces, de esta oreja tengo en equilibrio alfa y líquido, ¿sí? Leemos igual que en el caso de la nicotina, con líneas horizontales para ver qué tengo en equilibrio.
¿sí? Bueno, acá tenemos el punto eutéctico, que ya vamos a hablar más de eso. Y acá tenemos beta más líquido. Aparece, cuando a la plata pura le comienzo a agregar cobre, aparece un compuesto sólido, una aleación metálica rica en plata, pero que está formado por plata y cobre, que se lo llama beta. Tengo una sola fase de una sustancia sólida, ¿sí? Entonces, en esta oreja tengo en equilibrio beta, el compuesto sólido rico en plata, más líquido, esta solución líquida, porque estamos a alta temperatura, mezcla del alfa, perdón, mezcla del cobre y mezcla de plata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo trabajo a temperaturas más bajas, se solidifican el líquido y tengo en esta zona de equilibrio, tengo una zona formada por dos fases sólidas, que son los compuestos alfa, rico en cobre, y el compuesto beta, rico en plata. Y estas son las zonas de equilibrio que tengo. A altas temperaturas tengo líquido, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá, agregándole al cobre plata, es disminuir su punto de fusión, ¿sí? Lo mismo, a la plata agregándole cobre, también disminuyo su punto de fusión debido a que pasan de sólido a líquido esta mezcla a una temperatura menor que la que pasaría si tendría plata y si tendría cobre puro, ¿sí? Ahora, cuando ya bajo totalmente la temperatura, temperaturas mucho más bajas, ya todos los compuestos que tengo son sólidos, tengo dos fases formadas por el compuesto sólido alfa, rico en cobre, y el compuesto sólido beta, rico en plata. Bueno, en el inciso A lo que nos piden es identifique en todas las zonas del diagrama la cantidad de grados de libertad que posee por regla de las fases de Gibbs. Bueno, vamos a ver nuestro diagrama. Nosotros vimos que tenemos diferentes regiones de equilibrio químico, ¿sí? Tenemos acá la región 1, que está formado por una sola fase, que es el sólido alfa rico en cobre, ¿sí? Después tenemos la región 2, donde coexisten dos fases que están en equilibrio, que es el sólido alfa y solución líquida de los dos compuestos, ¿sí? Después tenemos la zona 3, donde hay una sola fase, que es una solución líquida formada por cobre y plata, ¿sí? La zona 4, donde es la otra oreja de conejo, donde tengo en equilibrio el líquido, la solución líquida formada por los dos compuestos, y tengo en equilibrio el sólido beta, que lo tengo acá, que es un sólido rico en plata. La zona 5 tengo una sola fase, que es el compuesto beta, una aleación rico en plata. Y finalmente la zona 6, donde a bajas temperaturas tengo dos sólidos, dos fases que van a ser la fase alfa y la fase beta. Entonces, recordando que las reglas de la fase eran nu, que son los grados de libertad, el número de componentes que tengo en cada zona, más 2, menos el número de fases, menos las restricciones, vamos a determinar cuáles son los grados de libertad en las diferentes zonas, ¿sí? Tengo una sola restricción. Como acá estoy variando la temperatura, este diagrama de equilibrio es para una presión determinada. Entonces, en la zona 1, 3 y 5, donde tengo una sola fase, debido a que tengo el sólido alfa puro, acá tengo el líquido puro de fase y acá tengo el sólido beta puro, tengo una sola fase. Tengo dos componentes, una fase y una restricción, tengo 2 grados de libertad, ¿sí? Mientras que en la zona 2, 4 y 6, que son la zona de las dos orejas, donde tengo alfa y líquido en equilibrio, acá tengo beta y líquido en equilibrio, dos fases, y acá tengo en la zona 6 alfa y beta, dos fases en equilibrio, tengo dos componentes que son el cobre y la plata, dos fases, y tengo una sola restricción que es la presión y es un grado de libertad. Acuérdense que estos son grados de libertad intensivos. Entonces, cuando tengo 2 grados de libertad, en la zona 1, por ejemplo, yo tengo que definir la temperatura y la composición de la plata, por ejemplo, para definir mi sistema. En cambio, en la zona 2, yo definiendo la temperatura, yo ya tengo limitado de cuáles son las fases que están en equilibrio, ¿sí? Porque acá las fases se marcan horizontalmente, como vimos en el sistema de la nicotina. Entonces, si yo determino la temperatura, directamente ya tengo limitado cuáles son las dos fases que están en equilibrio, y por ende, con una sola variable intensiva, que es la temperatura, ya tengo restringido mi sistema.
Bueno, en el punto B lo que me dicen, se tienen 750 gramos de una aleación del 80% en peso de cobre y 20% de plata. Identifique las fases presentes, la composición de las fases, la masa de cada fase y la masa de plata y cobre que tiene cada fase a 900 grados centígrados. Entonces, me está diciendo que tengo un sistema que tiene 20% de plata y 80% de cobre. Trabajamos sobre esta línea de composición a una temperatura de 900. Este va a ser el punto M, el punto mezcla de nuestro sistema, ¿sí? Como podemos ver, este punto mezcla cayó dentro de la zona de la oreja esta de conejo, en donde tengo una coexistencia de dos fases, una fase alfa y una fase líquido. Son las dos fases que están en equilibrio dentro de esta zona de equilibrio, y particularmente en mi punto M tengo estas dos fases. Entonces tengo una fase 1, repito, que es un sólido alfa, ¿sí? Y una fase 2 que es líquido. Ambos, el sólido y el líquido, son mezclas de cobre y plata, ¿sí? Para ver la composición, leemos la composición del sólido de la fase 1, que es sólido alfa, y leemos la composición de la fase 2, que es líquido, ¿sí? Aproximadamente la composición de la fase 1, que es el sólido alfa, es 6% en plata, ¿sí? Mientras que la composición de la fase 2, que es líquido, es del 44% en plata, ¿sí? Ya tenemos las fases presentes, que es alfa y líquido, y tenemos también cuáles son las composiciones. Ahora, para ver la masa, planteamos igual con regla de la palanca que como hicimos cuando trabajamos con el sistema nicotina. Sabiendo de que la masa total de mi sistema M es el segmento que va desde la fase 1 a la fase 2, debido a que mi sistema se encuentra formado por la fase 1 y la fase 2, esta masa total es de 750 gramos y equivale a X centímetros que voy a medir. Por regla de la palanca, sabemos de que la masa de la fase 1, que es el sólido alfa rico en cobre, va a ser igual a I centímetros. Entonces planteamos la relación y podemos sacar cuánto es la masa de la fase 1 haciendo una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Porque siempre se equivocan en colocar la respuesta a estos problemas. La mezcla está formada por la fase 1, que es un sólido alfa rico en plata, rico en cobre, perdón, y la fase 2, que es líquido, ¿sí? La fase 1 tiene una composición de 6% en plata y 94% en cobre, mientras que la fase 2 tiene una composición de 44% de plata y 56% de cobre. Las masas de la fase 1 y la fase 2 son, ustedes la van a determinar por regla de la palanca. Y ahora, la masa de plata en la fase vamos a tener que la masa de plata en la fase 1 va a ser la fracción másica de plata en la fase 1 por la masa de la fase 1, mientras que la masa de plata en la fase 2 va a ser la fracción másica de plata en la fase 2 por la masa de la fase 2. Y de esta forma tendríamos resuelto el inciso B. Bueno, en el punto C me dicen, identifique si existe un punto eutéctico en el diagrama, calcule los grados de libertad en el mismo y cuál es su composición. Bueno, el punto eutéctico ustedes deben haber visto en la teoría que es este punto. ¿Por qué? ¿A qué se define punto eutéctico? Es la temperatura más baja a la que puede existir la fase líquida en la mezcla. Es la temperatura más baja de fusión que se logra en la mezcla cobre-plata, ¿sí? Fíjense que el punto eutéctico implica que se pase de líquido a sólido directamente sin ninguna transición. En todos los demás puntos del sistema, para pasar de líquido a sólido, siempre hay una etapa intermedia donde tengo una coexistencia de líquido y sólido. En cambio, acá paso de líquido todo a líquido, paso todo a sólido, ¿sí? Mientras que en los otros puntos, para pasar de líquido a sólido, tengo zonas, regiones en donde coexisten ambas fases. Acá paso directamente de toda una fase líquida a toda una fase sólida, ¿sí? El punto eutéctico es un punto invariante, que quiere decir que tiene 0 grados de libertad, porque en este punto coexisten las tres fases. ¿Qué coexisten justo en este punto? Coexiste líquido, coexiste alfa y coexiste beta, ¿sí? Entonces tengo tres fases, líquido, alfa y beta. Por lo tanto, el número de fases son 3, los componentes son 2, que son cobre y plata. Tengo una restricción que es la presión, tengo 0 grados de libertad. Este punto está determinado para cada sistema.
Y si leemos su composición, aproximadamente es del 72% de plata y el 28% de cobre, ¿sí? Entonces yo en este punto tengo líquido, tengo alfa y tengo beta con esta composición. Identifique las fases presentes, sus composiciones y la masa de cada una a una temperatura de 780 grados centígrados más delta de temperatura, siendo la diferencia de temperatura muy pequeña. Entonces, estamos trabajando con el mismo sistema que estábamos viendo anteriormente, donde teníamos un 20% de plata y un 80% de cobre. Le vamos a seguir, estábamos trabajando a 900 grados centígrados, ahora le vamos a ver qué pasa en una temperatura de 780 más delta de temperatura. Entonces, vamos a ir justo arriba del 780 grados centígrados, que es la temperatura eutéctica, ¿sí? Que es la temperatura a donde está el punto eutéctico. Entonces, vemos de que el punto A, que va a ser el punto que vamos a tomar de referencia para este punto, que está justo arriba de la temperatura eutéctica, está formado por dos fases. La fase sólido alfa y la fase líquido, ¿sí? Para ver, esas son las fases presentes. Tengo una fase 1 que es alfa, el sólido alfa rico en cobre, y una solución líquida formada por cobre y plata, ¿sí? Para ver cuáles son las composiciones, voy a ir y voy a leer en el eje de las X cuál es la composición en peso de plata que tiene el sólido alfa y el líquido, y ya voy a tener la composición de las dos fases que forman mi sistema. Y para ver las masas, ¿sí? Vamos a hacer el mismo razonamiento que vimos anteriormente. Perdón, la composición de la fase 1 es del 9% de plata, es rico en cobre, mientras que la composición de la fase 2 es aproximadamente el 50%. Ahora, para ver la masa de cada una de las fases, nosotros sabemos que nuestro sistema tenía una masa original de 750 gramos, que lo fuimos enfriando, o sea que se mantiene la masa, ¿sí? Entonces, sabemos de que todo este segmento representa la masa total del punto A, porque está formado por la fase 1 y por la fase 2. O sea que esta medida, estos X centímetros, van a representar 750 gramos. Para calcular la masa de la fase 1, que es la masa del sólido alfa, va a ser desde el punto hasta el punto de la fase 2, porque por regla de la palanca, este segmento es proporcional a la masa de la fase 1. Y eso va a representar y centímetros. Entonces, planteando la relación de proporcionalidad, vamos a sacar cuánto es la masa de la fase 1 y podemos restar o hacer el mismo planteo para sacar la masa de la fase 2, que es del líquido. Y de este punto podemos ver que justo arriba de la temperatura eutéctica vamos a tener dos fases en coexistencia. El sólido alfa y líquido. Ahora me dicen lo mismo, nada más que identifique las fases presentes, sus composiciones y la masa de cada una a una temperatura de 780 grados centígrados menos delta de T, siendo la diferencia de temperatura muy pequeña. O sea que ahora nos vamos a mover por abajo de la temperatura eutéctica, muy poquito por abajo, ¿sí? Entonces, vamos a moverlo en el sistema de 20% de plata, porque seguimos trabajando con el mismo sistema. Vamos a bajar la temperatura hasta justo por abajo de la temperatura eutéctica. Este va a ser el punto B con el que vamos a trabajar. Y acá cambia totalmente la situación porque vemos que el punto B está formado por dos fases. Esta fase 1, que es sólido alfa, y una fase 2, que es sólido beta, ¿sí? Está formado por dos sólidos, ¿sí? Uno rico en cobre y otro rico en plata, ¿sí? Para ver las composiciones, leemos abajo, ¿sí? Que aproximadamente la fase 1 tiene un 8% de plata, ¿sí? Porque es rica en cobre, tiene un 92% en cobre, y la fase 2 es rica en plata, porque es el sólido beta, tiene un 92% de plata. Esto es a ojo, ¿sí? Lo hice muy a ojo, así que ustedes miran bien, tómense el trabajo de medir con reglas, ¿sí? Que ustedes tienen esa facilidad. En la computadora es más difícil hacerlo. Bueno, entonces ya tenemos que está formado por abajo de la temperatura eutéctica por dos fases sólidas, ¿sí? Veamos ahora, para calcular la masa de cada fase. Bueno, sabemos de que la masa del punto B sigue siendo 750 gramos porque lo único que hicimos fue enfriarlo un poco más, no hemos variado su masa. O sea, que la masa representa todo este segmento que va desde la fase 1
a la fase 2 debido a que está formado por las dos fases, ¿sí? Y esos son X centímetros. Para sacar la masa de la fase 2, perdón, la masa de la fase 1, que sería la del sólido alfa rico en cobre, vamos a tener que medir el segmento que va desde este punto hasta la fase 2, ya que por regla de la palanca es directamente proporcional a la masa de la fase 1. Y eso van a ser Y centímetros. Entonces, si X centímetros que estoy midiendo representan 750 gramos, Y centímetros que estoy midiendo van a ser la masa de la fase 1 que está formado por el sólido alfa, y así respondería la pregunta. Ahora dice, trabajando con otro sistema a una temperatura de 800 grados centígrados, ¿cuál será la composición de plata y cobre para tener en equilibrio las fases beta y líquido con las fracciones de masa? La fracción de masa de beta del 50% y la fracción de masa de líquido del 50%. Entonces vamos a trabajar a una temperatura de 800 grados centígrados. Entonces, si quiero tener en equilibrio la fase beta y la fase líquido, voy a tener que trabajar sobre esta oreja, ¿sí? Porque acá, en esta oreja, es donde coexiste el líquido y la fase beta. Entonces, si quiero tener 50% de líquido y 50% de beta, voy a tener que ubicar un punto justo en el medio para que, por regla de la palanca, yo pueda decir, tengo 50% de líquido, tengo 50% de beta. Ese punto va a ser este, ¿sí? Porque tengo, este segmento representa 50% de líquido, y este segmento representa 50% de beta. Leo la composición y ya tengo la respuesta de cuál va a ser la composición de plata y cobre para tener un sistema que tenga en equilibrio beta y líquido y que la proporción de masas de ambos sea 50% y 50%. Y es aproximadamente 86% de plata para obtener estas condiciones. Bueno, finalmente en el ejercicio 9 nos dicen que usando la ecuación de Clapeyron determinemos la presión de saturación, es decir, la presión correspondiente al cambio de fase del vapor de agua a menos 73 grados centígrados, sabiendo que a menos 40 grados centígrados el delta H de vaporización del agua es 1221,2 BTU por libra y corresponde a una presión de saturación de 1,34 por 10 a la menos 4 kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado. Acá nos está dando una ayuda, el ejercicio nos está diciendo que usemos la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Nosotros cuando tenemos que relacionar las propiedades en el equilibrio del cambio de fase, en este caso líquido-vapor, siempre vamos a recurrir a la ecuación de Clapeyron. Veamos ahora cómo es esto. Bueno, resolvamos entonces el ejercicio. Los que nos dan de datos es que estamos trabajando con agua y nos dicen de que a una determinada presión de saturación, recuerden que la presión de saturación es la presión a la cual le corresponde la temperatura de ebullición, entonces a una determinada presión de saturación, que el dato del problema es de 1,34 por 10 a la menos 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que la vamos a llamar P1, le corresponde la temperatura de cambio de fase del agua, que es de menos 40 grados centígrados, que la vamos a llamar T1. Vemos que es una presión de saturación muy pequeña y por lo tanto corresponde a una temperatura también muy pequeña, ¿sí? Acuérdense que esto ya vimos una parte en termodinámica 1 y que lo vamos a terminar de entender ahora en el próximo práctico, que para una determinada presión de saturación, en este caso para el agua, le corresponde una determinada temperatura de ebullición. Por ejemplo, si la presión de saturación es de 1 atmósfera, sabemos que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Entonces nos dicen que en estas condiciones, con esta presión de saturación que le corresponde esta temperatura de ebullición, se puede obtener un delta H de vaporización, o el calor latente para pasar de agua líquido a agua vapor es de 1221,2 BTU por libra, ¿sí? Unidades de energía por unidades de masa. Entonces, teniendo estos datos, nos dicen que averigüemos cuál es la presión de saturación correspondiente para que la temperatura del cambio de fase de agua líquida a agua vapor sea menos 73 grados centígrados. Entonces vamos a utilizar la ecuación de Clapeyron. Como les dije anteriormente, siempre que tengamos que relacionar el equilibrio en el cambio de fase, vamos a poder utilizar esta ecuación. ¿De dónde proviene? Proviene de una relación de Maxwell, que ya la probamos en termodinámica 1, donde nos decía que la variación de la presión con la temperatura era igual a la variación de la entropía con el volumen. Entonces trabajemos un poco sobre esta ecuación. Nosotros el diferencial de entropía lo podemos escribir
como el diferencial de calor sobre la temperatura absoluta. Esto era del teorema de Clausius, del segundo principio de la definición de entropía. Y por otro lado, este diferencial de calor, como es un cambio de fase y se está realizando a presión constante, lo podemos escribir como el diferencial de entalpía. Reemplazando nos va a quedar que la variación de la presión con respecto a la temperatura es igual al diferencial de entalpía sobre la temperatura por el diferencial de volumen. Hemos reemplazado el diferencial de entropía, ¿sí? Este diferencial de volumen es la diferencia entre el volumen de las dos fases en las que se está realizando el cambio de fase. Va a ser el volumen del gas menos el volumen del líquido. Pero nosotros ya hemos visto que el volumen del gas es mucho más grande que el volumen del líquido. Por lo tanto, el volumen del líquido es despreciable con respecto al volumen de gas, y considerando que estamos trabajando con gas ideal, vamos a reemplazar este volumen de gas por la ecuación de estado de los gases ideales, que es la constante de los gases por la temperatura absoluta sobre la presión. Además, por otro lado, el diferencial de entalpía que nos había quedado en la ecuación, sabemos que es un valor determinado, un valor constante que está fijado para una determinada temperatura y una determinada presión. Entonces ya tenemos incluso ese dato en el problema y no lo vamos a tener que integrar porque es un valor constante que es el calor latente de vaporización que necesita el agua para pasar de estado líquido a estado vapor a esta temperatura y a esta presión. Entonces, colocando todo lo que hemos dicho anteriormente, nos queda que la variación de la presión con respecto a la temperatura va a ser igual al delta H de vaporización, a la temperatura y presión que estamos considerando, sobre la constante de los gases, por la presión sobre la temperatura al cuadrado. Haciendo una separación de variables para poder integrar, nos va a quedar finalmente la ecuación de Clapeyron integrada, que nos queda el logaritmo natural de la presión sobre la presión 1 es igual al calor de vaporización sobre R, que es la constante de los gases, por 1 sobre T1 menos 1 sobre T. ¿Qué está haciendo esta ecuación integrada? Está relacionando dos condiciones diferentes en el cambio de fase. Está diciendo, para esta presión de saturación corresponde esta temperatura de ebullición, esta temperatura de cambio de fase, y para esta presión de saturación corresponde esta temperatura de cambio de fase. Por ende, nosotros si tenemos el dato de T1 y P1, que era que para una presión de saturación P1 le correspondía una temperatura de ebullición P1, tenemos P1 y T1, y ahora queremos averiguar para una temperatura de ebullición de menos 73 grados centígrados, que sería nuestro T, lo único que nos queda despejar es la presión de saturación P, ¿sí? Siempre acuérdense de trabajar con unidades absolutas porque estamos en un cociente. Y es muy importante la ecuación de Clapeyron de esta forma porque nos está diciendo cómo varía la presión con respecto a la temperatura, cómo es esta dependencia entre la presión y la temperatura. Fíjense en este diagrama presión-temperatura, donde tengo representados los tres estados del agua. Tengo sólido, líquido y vapor, ¿sí? Todas estas regiones es el agua sólida, esta región es el agua líquida y esta región es el agua vapor. Las líneas que dividen las diferentes regiones son los equilibrios de cambio de fase, ¿sí? Toda esta línea va a ser el equilibrio entre el cambio de fase entre líquido y vapor, es decir, la vaporización. Entonces, al tener esta expresión de la derivada de la presión con respecto a la temperatura, vamos a ir obteniendo la pendiente de las rectas tangentes en los diferentes puntos de este equilibrio líquido-vapor, porque estoy relacionando justamente este cambio de fase entre líquido y vapor. Entonces, de esta forma, nosotros, variando la presión y la temperatura, vamos a poder ir obteniendo la pendiente de la recta esta y así graficar el equilibrio entre la fase líquido y la fase vapor, y ahí reside la importancia de la ecuación de Clapeyron. Bueno, de esta forma damos por finalizado la primera parte del práctico 4. Cualquier duda, por favor, la colocan en el foro de consulta y espero que sigan muy bien.